Bien, ya estamos. Bueno, entonces habíamos quedado explicando justamente sobre lo que era la invasión a tejidos distantes. ¿Ya? Entonces, tienen que tener en cuenta que el punto donde ingresa la bacteria, por decirles, va a ser un lugar donde las bacterias se van a reproducir bastante en ese lugar. ¿Ya? Y a partir de ahí van a salir a otras partes. Da el nombre de foco. ¿Ya? En esa zona va a empezar también la inflamación como mecanismo de defensa. Pero cuando la bacteria está circulando ya por la sangre, puede salir en cualquier parte del cuerpo. ¿Ya? El problema es cuando sale a los órganos. Y si sale en un órgano, en ese órgano va a empezar también a reproducirse. ¿Ya? Y si está reproduciendo en ese lugar, va a generar también un nuevo punto de inflamación. Y esa inflamación va a provocar que ese órgano deje de funcionar adecuadamente. Si estamos hablando que esto ocurre en varios órganos, entonces estamos hablando de una falla múltiple orgánica, que puede ser lo que cause la muerte del paciente. ¿Ya? En la práctica clínica, esta etapa suele ocurrir ya cuando se retrasa el tratamiento o la bacteria o el agente infeccioso es resistente a los tratamientos que nosotros tenemos, y eso haría que el paciente empiece a entrar en falla múltiple orgánica. Generalmente, si es que esta persona acude a un centro de salud, un paciente que llegue a este punto donde están fallándole dos órganos, lo vamos a meter a terapia intensiva para poder compensar ya lo que está fallando, mientras le vamos dando algún tipo de medicamento para contener la infección. Ya, si conseguimos ganar la batalla, el paciente sobrevive, pero si no, el paciente fallece, ya, porque es una etapa de alto riesgo donde estamos, podemos decir, equilibrando las fuerzas. Y si nosotros hemos actuado rápidamente, de repente consigamos ganar la batalla. Pero si no, de repente el agente infeccioso ya está tan disperso en varias partes del cuerpo que hagamos lo que hagamos, terminará el paciente muriendo. Por eso, esta es la etapa crítica del proceso infeccioso. Y por eso le decía
que en la anterior etapa, que es cuando estamos hablando que la agente infeccioso está en la sangre, es la etapa donde mejor nos defendemos, pero si el agente infeccioso pasa esa etapa, entonces no lo podríamos contener con facilidad, ¿ya? Es la etapa más preocupante, por lo tanto. Así que si sigue, entonces estaríamos en lo que se llama resolución. No se olviden que resolución es cuando todo el proceso termina, y ese proceso puede terminar en cualquier momento desde que empezó todo. Y puede terminar dándome 4 resultados, que son ya la muerte, ¿no? del paciente, que cure, pero que cure con secuela, que cure con algún daño, ¿no? Alguna cicatriz o alguna falla crónica, ¿no? Por ejemplo, si fuese pulmón, pongámosle, puede que una parte de ese pulmón se ha dañado al punto de que no vuelva a servir, esa persona de por vida va a tener dificultad respiratoria porque una parte de su pulmón ya no sirve, ¿no? Entonces, dependiendo de qué parte se haya dañado. Puede que cure sin secuelas, que esto es lo que pasa la mayoría de las veces. Como le decía, se puede tener etapas tempranas, aún sin tratamiento, y por lo tanto podemos curar sin que quede nada. Y en algunos casos se volverá crónico, que es cuando estamos equilibrando las fuerzas, y tanto nuestro sistema de defensa como el agente infeccioso están peleando y ninguno de los dos gana. ¿Ya? Y eso puede persistir por mucho tiempo, hasta que uno de los dos se debilita. Y la mayoría de las veces, como decía, solemos ser nosotros, cuando nos alimentamos mal, estamos estresados o nos enfermamos de otra cosa, y entonces el cuerpo al debilitarse, ya, esto es aprovechado por el agente infeccioso, termina atacándonos con más fuerza y muchas veces nos puede terminar matando. Como decía, el mejor ejemplo de eso era la tuberculosis, porque no nos podemos estar con la bacteria ahí, incluso a veces hasta sin tener síntomas, equilibrándolo por mucho tiempo, hasta que en un momento nos debilitamos y entonces la bacteria empieza a ganar fuerza y puede terminar matándonos. ¿Ya? Entonces, todo eso que hemos visto sería el proceso infeccioso. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sobre lo que dice cubre infeccioso. Ay, no, no, ya lo borró. ¿Cómo? No te entiendo. Es que ya lo pasó de la pantalla. Pero, ¿a qué te referías? ¿No? Lo que Por estábamos eso que está mirando, ahí. lo que estábamos Sí. mirando era No. esto, resolución. Esta es esta parte de acá. Sobre la muerte que cure sin crónica. ¿Cómo? La crónica significa que dura mucho tiempo, porque ninguno de los dos gana, ni nosotros ni el agente infeccioso. Y en algún momento nos va a ganar. Eso es crónico, que persiste. Realmente nosotros definimos entre agudo y crónico en base al tiempo. Y el tiempo que usamos para hacer esta definición es 15 días. Cualquier proceso que dure menos de 15 días se llama agudo, y cualquiera que sobrepase los 15 días es crónico. Ya, algunos autores dicen 20, pero en términos generales nosotros usamos 15. Entonces, por ejemplo, una diarrea que te dure 10 días fue una diarrea aguda. Si te dura 25 días, es una diarrea crónica. Ya significa que está persistiendo. Entonces, nosotros usamos como término para poder diferenciar entre lo que es agudo, que es todo el proceso que hemos visto, y crónico, cuando persiste en el tiempo de 15 días. ¿Ya? Por encima de 15, agudo, por encima de 15, crónico, por debajo de 15, agudo.
Bueno, Está bien, pues. entonces vamos a empezar otro concepto que sería virulencia. A ver, vamos a volver al 6. ¿Qué es lo que dice el 6? Ya, el 6 es cuando el agente infeccioso cae en la sangre. Y es cuando ocurre esto. Ustedes tienen que imaginárselo como cuando una vez se han ido al río, han botado un tronquito, entonces el río se lo lleva, ¿no? Lo mismo es, no se olviden que la sangre es líquida. Entonces una bacteria cae ahí, esta bacteria es arrastrada y empieza a dar vueltas por todo el cuerpo. También sigue haciendo su mismo proceso, eso significa, sigue reproduciéndose, ya aumentando el número, pero en este caso en la sangre. Ahora, nuestro sistema de defensa también va a actuar en este punto y empezar a capturarlo, pero el neutrófilo, que es la agente de defensa que actúa en la sangre, el neutrófilo, ya tiene capacidad solamente de matar a 10, de tal manera que si captura 10 bacterias, por ejemplo, se muere. Al morirse, libera los mismos mediadores que vimos en la etapa de inflamación, pero esta vez estas sustancias ahora están circulando por la sangre. Eso significa que rápidamente se van a dispersar por todo el cuerpo. Cuando la sangre pase por hipotálamo, que es una parte que queda debajo del cerebro, el hipotálamo detecta estas sustancias y entonces a través de hormonas hace que la tasa metabólica se incremente. Eso significa que hace que las reacciones químicas se hagan a más velocidad. Como algunas reacciones químicas liberan calor, entonces al aumentar su velocidad va a subir la temperatura en todo el cuerpo. Ya, esa subida de temperatura ya es lo que asociado a los otros síntomas de estas mismas sustancias que están estimulando las terminaciones nerviosas, que producen dolores del cuerpo, a eso en su conjunto le llamamos fiebre, ¿ya? Es el aumento de la temperatura más la fiebre. Ahora, el aumento de la temperatura es un mecanismo de defensa, ya que al aumentar la temperatura, eso haría que el agente infeccioso se reproduzca más lento. Y eso para nosotros es una ventaja, ya que una de las cosas que hace que el agente infeccioso le esté ganando a nuestro sistema de defensa es que a veces se reproducen más rápido de lo que nuestro sistema de defensa puede matarlos. Entonces eso hace que ellos vayan ganando. Entonces la temperatura sube y eso hace que ellas no se reproduzcan ya a la misma velocidad. Eso haría que nuestro sistema de defensa empiece a ganar campo y obviamente en algunos casos la batalla. Por eso algunas de ustedes han debido tener un cuadro en el cual les ha dado una fiebrecita y solito se curó sin necesidad de tomar nada. Es porque esa fiebre justamente funcionó como debería funcionar. Obviamente no siempre funciona porque algunos agentes infecciosos pueden ser resistentes a los cambios de temperatura. Ya, eso depende mucho del agente infeccioso, pero funciona con la mayoría de los agentes infecciosos. Bien, no sé si eso responde tu pregunta, Liliana. Profe, cuando una persona tiene fiebre y juntamente el dolor de cabeza, se complementa la cefalia ¿Cómo? y otra enfermedad. No te entiendo tu pregunta. Cuando la persona tiene fiebre juntamente con dolor de cabeza. Eso es fiebre. Es que fiebre no es subida de la temperatura. La temperatura solita no es fiebre. Para que sea fiebre, tiene que tener, además del aumento de la temperatura, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, muscular, articular. Eso es fiebre. ¿Ya? Entonces, no hay que confundir.
subidas de temperatura solas no es fiebre. Nosotros le decimos hipertermia. Y la mayoría de las veces se debe a otro tipo de problema. Para que interpretemos, como estamos viendo ahorita, tiene que haber, además de aumento de la temperatura, dolor del cuerpo, cabeza, articulaciones, muscular. Todo eso en su conjunto se llama fiebre. ¿Listo? O sea, fiebre no es solamente aumento de temperatura. ¿Ok? Y al tener la fiebre con el dolor de cabeza y no tener dolor de cuerpo, es por causa de una bacteria. No, o sea, lo que pasa es que cuando hablamos de infección, tiene que haber fiebre. ¿Ya? Ahora, vos puedes tener aumento de temperatura por otras enfermedades. Aquí estamos hablando de infección. Y cuando hablamos de infección, hay fiebre. Y fiebre significa aumento de temperatura más dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular y dolor de todo el cuerpo. Si no tiene esas cosas, eso no es fiebre. Será hipertermia y puede ser producida por otras patologías no infecciosas, como Ahí quería llegar. medicamentos, toxinas, etcétera. Muchas otras cosas. ¿Listo? Ya O se sea, le llamaría ¿cómo? sí, hipertermia. Solamente si es aumento de temperatura, sin nada más, se le dice Claro, hipertermia. sí, ese aumento. ¿Ya? Ahora sí, cuadró. Bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la virulencia. Virulencia es un término que nosotros usamos para identificar la capacidad de daño que tiene un agente infeccioso. Podemos decir que es como identificar que el agente infeccioso está armado. O sea, qué armas tiene, es lo que le llamamos virulencia. Es como decir, yo tengo un soldado que tiene una pistola. Tengo otro soldado que tiene 2 pistolas, una metralleta y un bazooka. Tengo un soldado que tiene un tanque, un avión, bueno, etcétera. Entonces, las bacterias, los virus, parásitos, hongos, tienen diferentes capacidades de causar daño. Hay bacterias que son menos agresivas que otras. Y esa diferencia de agresividad es lo que nosotros le llamamos virulencia. ¿Ya? Por ejemplo, la salmonela, que es una bacteria que vamos a ver más adelante, que produce la famosa fiebre tifoidea, es una bacteria que para que cause daño necesita que ingrese a nuestro organismo por lo menos 100 de ellas. Entonces ustedes comen un pan contaminado, que pongámosle, tenía 200 bacterias, y ustedes se metieron a esas 200, entonces sí enfermarán de salmonelosis. Pero si comiesen menos de 100, pongámosle 50, entonces no enfermaré de salmonelosis, a pesar que entre el agente infeccioso. Ya, la Shigella, que es otra bacteria más agresiva, para que nos produzca enfermedad, basta con que ingresen 10 bacterias que ingresan, van a producir un proceso infeccioso. Si entran menos de 10, no. Entonces más agresiva. Hay otra, que es la Escherichia coli, que para que me cause enfermedad, tiene que entrar más de 100,000 unidades formadoras de colonia. Eso significa multiplicar 100,000 por 1,000,000. O sea, es un número grandísimo que tiene que entrar para que recién yo enferme. Entonces, una bacteria menos agresiva. ¿Ya? Entonces, las bacterias, los virus, parásitos, los hongos, tienen diferentes grados de agresividad. Ahora, esa agresividad se debe a las armas con las que cada uno cuenta. Por lo tanto, cuanto más armas, más agresivos. ¿Ya? Y esas armas son lo que le llamamos factores de virulencia. Entonces, en este punto, lo que vamos a ver es su capacidad de agresividad. Y esa capacidad de agresividad dependerá de los factores. No se olviden que serían como las armas que puede ser un soldado. No es lo mismo mandar a la guerra un soldado con una escopeta y un soldado con una metralleta. Seguro el de la metralleta causa más daño que el de la escopeta, ¿no? Entonces, es lo mismo acá. Cada agente infeccioso tiene uno
o varios de los que vamos a ver, y según eso será más agresivo. En otras palabras, si tuviese una o dos de estas armas comparado con otro que tiene 4 o 5, ese que tiene 4 o 5 será más agresivo y por lo tanto tendrá más capacidad de causarnos daño a nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos factores de virulencia? El primero, adhesividad. ¿Ya? La adhesividad es la capacidad que tienen algunos agentes infecciosos de poder causarnos daño, ¿ya? Debido a que ellos se pueden adherir fácilmente a la superficie de nuestra membrana celular. ¿Ya? Vamos a dibujar una célula acá. Vamos a ver que esa es nuestra célula. Aquí está su núcleo. Ahí está. Entonces, nuestra célula. Sucede que las células tienen una carga eléctrica ya en nuestro cuerpo. Todas las células tienen carga eléctrica. Y esta carga eléctrica por el lado extracelular es siempre positiva. Siempre va a ser positiva. ¿Ya? Siempre. En cambio, en el lado intracelular siempre es negativa. Eso lo vamos a ver cuando veamos fisiología. ¿Ya? Pero tienen carga eléctrica, no se olviden, es lo importante que hay que entender acá. Ahora, la bacteria, que vamos a ponerla con un colorcito violeta, aquí voy a dibujar una bacteria. A unas bacterias, vamos a ver, así chiquitita, tienen en su superficie un momentito, así, es que no se notaba, creo que es ese color. Ya. En su superficie tiene unas estructuras como pelitos, yo digo como pelitos porque no son obviamente, pero cuando uno lo ve al microscopio se los ve así como si fuesen pelitos que se llaman cilios, que le salen de su cuerpo ya en todas las direcciones. Sí, son unos pelitos que le van a salir por todo lado de diferentes largos ya y en diferentes direcciones. Ya. A estos pelitos que le salen de un lado, del otro lado de su cuerpo, se les llama cilios, ¿ya? Que son proteínas. Ahora, estos cilios, interesantemente, también tienen carga eléctrica. Y esa carga eléctrica, en este caso, es negativa. Lo vamos a poner así, ¿no? Es negativa. Entonces, su carga eléctrica es negativa, ¿ya? De estos cilios. Ahora, ¿se acuerdan de electricidad? Hay una regla en cuanto hablamos de cargos de polos opuestos, ¿ya? Polos opuestos se atraen, en cambio, polos iguales se repelen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuestras células, fíjense, por fuera son positivas, ¿ya? Y como sus cilios son negativos, eso hace que la bacteria ya se adhiera a la superficie de nuestras células, ¿ya? Entonces, pongámosle que la bacteria está acá. No olvidé cambiarle color. Ya. Entonces, suponiendo que la bacteria está ahí. Ahí. Acá. Ahí, eso. Ya. Ahí es la bacteria. Entonces, sus cilios se van a atraer hacia la superficie de nuestra célula. ¿Sí? Se van a adherir en toda la superficie de nuestra célula. Porque como son de carga eléctrica negativa y la superficie celular es positiva, entonces se atraen y se pegan ahí. Eso hace que estos agentes infecciosos se puedan pegar con facilidad a nuestras células. Y eso evitaría que ciertos mecanismos de defensa mecánicos que tenemos no puedan actuar sobre estos agentes infecciosos. Por ejemplo, la tos. La tos es un mecanismo de defensa, por si acaso, de tipo mecánico.
cuando nosotros estamos tosiendo, es para tratar de botar el agente infeccioso que está en la superficie, ya sea en nuestra garganta, o en la tráquea, o el bronquio, está en la superficie, y generalmente ahí tenemos un poco también de moco. Entonces, la tos hace que lo botemos. Pero si están muy adheridos, va a ser difícil que esto salga. Lo mismo, por ejemplo, a unas bacterias van subiendo por el tracto urinario, por la uretra, por donde orinamos, ¿ya? Y cuando nosotros orinamos, al orinar, también barremos a estas bacterias que están subiendo. Pero si esta bacteria tiene esta capacidad de adherirse, entonces no vamos a poder eliminarlo. La misma diarrea es un mecanismo de defensa mecánico. Estamos tratando de botar al agente infeccioso que está atacando el intestino. Pero si ese agente infeccioso tiene esto, no lo vamos a poder sacar, ¿ya? Entonces, la adhesividad es esa capacidad de poder mantenerse dentro de nuestro cuerpo, a pesar de que los mecanismos de defensa están tratando de eliminarlo. Bien, ya saben que para que este mecanismo funcione, los agentes infecciosos tienen que tener las estructuras llamadas cilios. No se olviden, los cilios, que son proteínas que le facilitan su adherencia a nuestras células. Bien, entonces ese sería el primer factor de virulencia, ¿ya? El siguiente sería la invasividad. La invasividad es la capacidad que tiene una bacteria de poder moverse rápidamente por nuestro organismo, ¿ya? Para esto, la bacteria o el agente infeccioso tiene que tener una estructura que se llama flagelo. Ya pongámosle que esa es la bacteria que hemos dibujado ahí. Y esta bacteria lo que va a tener es, si ustedes quieren, como colitas, pero no se llaman colitas, se llaman flagelos. Unas estructuras largas, ya, así, ya. Que lo que hacen estas colitas de acá es moverse como si fuesen hélices. Así lo vamos a hacer. Ya. En este punto de acá, hay un motor, ¿ya? Muy parecido a un motor eléctrico en esta zona, ¿ya? Vamos a poner una flechita para que marque. Ahí. ¿Ya? Hay un motor eléctrico, pero un tipo eléctrico que tienen estos agentes infecciosos. Eso hace que se mueva de esta manera y toda esta estructura se mueve parecido a cuando ustedes agarrasen una cuerda y empiezan a hacerla a girar, ¿no? Cuando saltan la cuerda, por ejemplo. ¿Ya? Entonces va a empezar a moverse eso de tal manera que esto actúa como si fuese una hélice y eso haría que la bacteria se mueva rápidamente en la dirección contraria. ¿Ya? Entonces actúa produciendo un movimiento. ¿Ya? Me salió muy cortita mi flecha. ¿Ya? Esa es dirección. Eso. ¿Ya? Se movería rápidamente en esa dirección el agente infeccioso. ¿Ya? Ahora, algunos no solamente tienen uno, podemos tener otros que tienen un segundo, incluso otros que pueden tener hasta 4, así, ¿ya? Entonces son a veces con esa capacidad. Es como decir un motor, pero un avión con una hélice, un avión con 2 hélices, un avión con 4 hélices. Eso significa que cuanto más flagelos, más velocidad de movimiento tiene ese agente infeccioso. Y por lo tanto, al poder moverse con más facilidad, va a poder invadir también con más facilidad dentro del cuerpo. Entonces, el hecho de que tenga flagelos le permite invadir fácilmente. Cuando un agente infeccioso no tiene flagelos, su capacidad de movimiento es más limitada, es más lenta. Es más o menos, imagínense que yo les amarro a ustedes manos y pies y los dejo en un lugar, se pueden mover,
pero tendrán que moverse retorciéndose. Lo mismo pasa con la mayoría de las bacterias. Ellas no pueden moverse muy bien y se mueven como retorciéndose. Eso hace que su movimiento sea lento. Pero un agente infeccioso que tenga flagelos ya tiene una capacidad para poder moverse rápidamente. Entonces, los agentes infecciosos que tienen flagelos generalmente son más difíciles de cazar por nuestro sistema de defensa y además pueden invadir con mayor facilidad cualquier parte del cuerpo. Entonces, a eso nos referimos con invasividad. Entonces, no se olviden que para que esta capacidad funcione, el agente infeccioso tiene que tener flagelos, ¿ya? Para que sea funcional esta capacidad. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Por qué circula lo contrario del agente infeccioso? Porque es como si tuvieses un avión con una hélice, va a empujar a algún lado, ¿no ves? O si quieres un barco, ¿dónde tiene el barco la hélice? Atrás. Entonces la hélice se mueve y lo empuja para adelante. Es lo mismo acá. El flagelo está actuando con una hélice, se mueve y empuja a la bacteria al lado contrario. Ya, es un mecanismo de movimiento. Si tú quieres compararlo con algo, será con la hélice de un barco que queda atrás. Como está atrás, lo empuja para adelante, ¿no? Así sería. Es la forma en la que se creó ahí mismo, digamos, la misma bacteria, como el barco lo han creado así hacia el lado con su... Bueno, si vos, Lo no sé si contrario, ¿no lo ves? puedes Para que comparar así siempre le facilito. dé el viento a lo contrario. Ajá. Has visto un renacuajo, ¿no ves? Sí. Es lo mismo, el renacuajo. En este caso, el flagelo sería la cola del renacuajo. Si el renacuajo mueve su cola, nada para adelante. Es lo mismo que pasa acá. La bacteria mueve el flagelo, que sería como la cola, y avanza hacia adelante. Eso es lo que pasa. Solamente que es a nivel microscópico, no le podemos llamar cola. Ya se llama flagelo. ¿Listo? Pero es igualito como un renacuajo o un espermatozoide, si aún no has visto alguna animación. Bien. Entonces, la siguiente sería las toxinas. Las toxinas son sustancias que pueden producir la muerte de nuestras células. Entonces, le llamamos toxina a cualquier cosa que pueda matar a nuestras células. Y obviamente, si puede matar a nuestras células, nos puede matar a nosotros. ¿Ya? Algunos agentes infecciosos producen estas sustancias que pueden matar inicialmente unas cuantas células, pero también pueden terminar en algún momento matándonos a nosotros. ¿Ya? Entonces, por eso son importantes entender a estas sustancias. ¿Ya? Las toxinas pueden ser de dos tipos, las endotoxinas y las exotoxinas. Empezaremos hablando de las endotoxinas, porque no creo que me dé mucho el tiempo. Entonces, las endotoxinas son sustancias que producen algunos agentes infecciosos, principalmente bacterias, pero que su objetivo de estos no es atacarnos. Por eso es importante entender esa parte. Ya, ellos no tienen como objetivo atacarnos, o sea, no quieren atacarnos. Son generalmente accidentes. Ya, este tipo de agentes infecciosos tienen estas sustancias que nos puede causar daño dentro de ellas y tienen alguna función metabólica dentro de ellas mismas, de las bacterias o hongos o parásitos. O sea, esta sustancia química forma parte de alguna función propia de ellas y por lo tanto no es que quieran atacarnos. Sin embargo, cuando este agente infeccioso muere, al momento de morir, esta sustancia química queda libre y entonces nos puede causar daño. Por lo tanto, para que una endotoxina nos cause daño, el agente infeccioso debe estar muerto para que lo libere. Por eso ellos no es, como decía, como objetivo atacarnos. Es como si yo tuviese, pongámosle,
un animalito y que en su interior tuviese algo que es venenoso, ¿ya? No quiere ellos atacarnos a nosotros, pero al momento de yo matarlo y abrirlo, puede que esta sustancia salga afuera y me cause daño. Lo mismo es en este caso, pero a nivel microscópico, ¿ya? Esa bacteria, por decirles, no nos quiere atacar. Incluso hay unas que se alimentan de cosas como plantas o restos muertos, que ya vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero accidentalmente caen en algún alimento y al momento de hacerlo cocer, muere, pero la sustancia química que está en su interior queda libre y al consumirlo nosotros nos causa daño. Se refiere con endotoxina, ¿ya? En cambio, la exotoxina es cuando la bacteria sí quiere matarnos, o sea, sí tiene como objetivo, como están viendo, atacarnos. O sea, ella sí quiere matarnos. ¿Por qué? Porque quiere alimentarse de nosotros. Si nos mata, se alimenta de nosotros. ¿Ya? Entonces, estas bacterias van a liberar estas sustancias por secreción. O sea, no van a morir, como en el caso anterior, para liberar las sustancias. Estas las liberan constantemente, van matando nuestras células y se van alimentando nuestras células muertas. Entonces, las bacterias que tienen exotoxinas son más agresivas que las que tienen endotoxinas, ya que aquí la bacteria está muerta y el daño dependerá de cuánta toxina se introduce en mi cuerpo. En cambio, en este caso, ya depende de cuántas bacterias yo tengo. Y como las bacterias van aumentando de número, porque se van reproduciendo, entonces van a producir cada vez más cantidad de toxina. Y eso pues significa que en algún punto pueden terminar matándonos, porque justamente ese es su objetivo de este tipo de bacterias que quieren matarnos para alimentarse de nuestros restos muertos. El mejor ejemplo de esto es la bacteria que produce la gangrena o la bacteria que produce el tétanos, que lo vamos a ver más adelante, que ambas producen una toxina que tiene como objetivo matarnos, porque a estas bacterias les gusta alimentarse del tejido muerto, no les gusta el tejido vivo, porque tiene oxígeno. Entonces, tienen que matarnos para poder alimentarse de nuestro cuerpo, y ese es el objetivo de este agente infeccioso. ¿Ya? En cambio, los de acá son más como un accidente que suele ocurrir con algunas bacterias que vamos a ver más adelante. Entonces, no se olviden, una toxina es la que tiene la capacidad de matarnos, ¿ya? Porque mata nuestras células. Y podemos tener endotoxinas, que son accidentales, ¿ya? Que se debe a que matamos al agente infeccioso. Y las exotoxinas, que es cuando el agente infeccioso está vivo, botando las sustancias, o esperando matarnos. Bueno, de todas maneras, mañana vuelvo a repasar este punto, ya que el tiempo se nos ha acabado. Bueno, ¿alguna preguntita antes de seguir? O terminar, perdón. Bueno, creo que el frío les enfrió el cerebro, como decimos. Bien, Profe, me gusta así que pregunten. Dime. la endotoxina se refiere usted al que nos mata La endotoxina generalmente no mata. a una célula, No, la dependiendo endotoxina cuántas bacterias mata a tengamos. las células, pero no nos mata a nosotros. En cambio, las exotoxinas sí se van a acumular al punto de matarnos. Ambos matan células. La diferencia es la potencia, si ustedes quieren. Una endotoxina va a matar pocas células y por lo tanto generalmente no nos va a matar. En cambio, las exotoxinas sí producen constantemente porque la bacteria está viva y va a seguir produciendo y produciendo, entonces puede alcanzar un punto en que nos termine matando. ¿Ya? Bien, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos mañana entonces. Ya, se cuidan, Profe, vayan y a una desayunar. repasada con este tema de los dos. ¿Cómo? Mañana, por favor. Una Ya. repasada para mañana con estos temas de Sí, la como siempre. endotoxina. Al empezar Muy siempre amable. repaso un poquito. Tatiana, estoy con segundos, así que no sé si alcanza tu pregunta. A ver, hacela. Si no, me la haces por WhatsApp. Ah, ya, está bien, Tati. Nos vemos entonces. Hagamos que esa mano fue un adiós. Nos vemos mañana. Se cuidan. Vayan a tomarse un cafecito. Y nos vemos mañana. Ya, chao, chao.